Buen día chicos, qué gusto poder saludarles una oportunidad más. Bienvenidos a una nueva clase de ciencias sociales. En esta oportunidad hablando acerca del estado de Guatemala, de la política de Guatemala, de la participación ciudadana y de muchos términos importantes que nosotros los guatemaltecos debemos conocer. El día de hoy vamos a aprender este tema que es un poquito extenso, pero que juntos vamos a poder comprender y vamos a poder conocer un poquito más acerca de este tema. Iniciamos entonces el tema y decimos que Guatemala es una república, un estado y una nación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que posee un conjunto de personas con características culturales comunes que viven en un territorio y que pues esto tiene también un gobierno y también unas instituciones que lo administran. Como nosotros sabemos, el país de Guatemala posee un gobierno, ¿verdad? Y el país es dirigido por presidente, vicepresidente y diputados, también alcaldes, que son los que dirigen nuestro país, Guatemala. Y todo esto lo podemos, aquí yo les coloqué una imagen del Palacio Nacional, ¿verdad? Porque es donde se encuentran las entidades del gobierno, o más que todo el presidente y el vicepresidente. Todos ya conocemos y ya sabemos cómo se llama el presidente pues que está gobernando Guatemala en este año y estos años que faltan, ¿verdad? Que es el presidente Yamatei. Y también pues todo su gabinete de gobierno. Tenemos diferentes características del estado de Guatemala que vamos a aprender el día de hoy. Esas características nos dicen que la primera es que el estado es libre, independiente y soberano, pues ningún otro estado tiene la facultad y el derecho de inmiscuirse en los asuntos de nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado es independiente, que no tiene por qué ser influenciado o ser comandado o dirigido por otras entidades que no son de nuestro país, ¿verdad? Y que quieran venir a imponer algo que no sea de nuestro país. Por eso decimos que el Estado de Guatemala o el Estado es libre e independiente. También otra de las características es que es republicano porque se basa en una república, es decir, un sistema en el que los gobernantes son elegidos mediante el voto popular. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros, las personas, cumplimos 18 años, nosotros elegimos a nuestros gobernantes. El año pasado fue un año electoral en donde las personas mayores de 18 años se empadronaron y votaron para elegir presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes de sus municipios. Entonces, por eso se dice que es republicano, porque las personas de la comunidad, las personas del país, podemos elegir a nuestros gobernantes. Los gobernantes o los presidentes no son impuestos, ¿verdad? No ponen al que quieren o al que se les da la gana, sino que al que las personas del país elijan a través del voto popular, ¿verdad? Que es algo similar a lo que ustedes también hicieron a principios de año, escogiendo el gobierno escolar del colegio. Tenemos aquí una imagen donde se ve que las personas están yendo a una urna a depositar su voto, ¿verdad? Y de igual forma están en esta imagen. Otra de las características es que el Estado es democrático, porque su gobierno se basa en la democracia, es decir, que el poder pertenece al pueblo. ¿Qué es democracia, verdad? Ya sabemos que la democracia es poder elegir lo que nosotros o lo que la mayoría de personas necesita o quiera. Entonces, por eso el Estado es democrático. ¿Por qué es democrático? Porque su gobierno se basa en la democracia, en la opinión de las personas, lo que el pueblo quiere o lo que el pueblo necesita, por así decirlo. Y aquí vemos una imagen donde se refleja, ¿verdad?, que lo que el pueblo
está opinando es lo que se está dando a conocer. También tenemos que es unitario, ya que existe un solo territorio, un solo pueblo y un gobierno central que actúa de acuerdo con la constitución política. ¿Qué es la constitución política? Es algo muy importante de nuestro país, en donde se rigen leyes que nos llevan pues a poder vivir, a poder convivir y socializar con las personas en nuestras comunidades, y también a que no se, pues podemos decirlo así, a que no se levante o a que no se, podemos decirlo, ¿cómo le diría? Se quebrante alguna ley, ¿verdad?, de Guatemala. Todo lo que nosotros debemos hacerlo bien lo encontramos en este libro de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, por eso es unitario. Tenemos acá un ejemplo de la Constitución Política y tenemos otra imagen por acá. También es descentralizado, pues el poder y las responsabilidades se comparten con los gobiernos departamentales y locales. Ningún otro estado tiene la facultad y el derecho de inmiscuirse en los asuntos de nuestro país, como ya les había dicho, ¿verdad? No, nadie más puede meterse de otros países a lo que se está haciendo en Guatemala, porque por eso es descentralizado. También el Estado de Guatemala está compuesto por 3 organismos importantes que ustedes ya los conocen. Está el organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Cuando decimos legislativo, ¿a qué nosotros lo asociamos? Veamos la imagen que está acá, y cuando nos referimos a legislativo es donde pues podemos encontrar, ¿verdad?, el Congreso de la República. Elabora, promulga, reforma y deroga las leyes del país. Está representado por el Congreso de la República, integrado por 158 diputados electos popularmente. Entonces, el Estado legislativo es donde se encuentran la mayoría de diputados, y ellos son los encargados de reformar o de derogar las leyes de nuestro país, de colocar más leyes o de quitar las leyes, quiere decir esto, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes les digan el poder legislativo, ¿verdad?, o el organismo legislativo, es ahí donde están los diputados que son electos por nosotros, los ciudadanos guatemaltecos mayores de 18 años, a través del voto, ¿verdad?, y la democracia. Entonces, ahí o a esto se refiere el organismo legislativo, a estos 158 diputados que son los que promulgan las leyes de Guatemala. También tenemos el organismo ejecutivo. Este se encarga de administrar los recursos del Estado y del cumplimiento de las leyes. Está representado por el presidente, los ministros y los gobernadores. Entonces, en el organismo o el Estado ejecutivo, ahí encontramos al presidente de la República, ¿verdad?, que en esta ocasión pues es el doctor Alejandro Yamatei. Entonces, en el organismo ejecutivo encontramos al presidente, los ministros y los gobernadores o los gobernantes, ¿verdad? Luego tenemos acá el organismo judicial, ¿verdad? Como su palabra lo dice, juzgar, judicial. Este se encarga de aplicar las leyes y juzgar a quienes no las cumplan. Está representado por la Corte Suprema de Justicia y los juzgados municipales, presididos por los jueces. O sea que aquí encontramos a jueces y abogados, ¿verdad? Entonces, también es importante el organismo judicial, porque si las leyes de Guatemala no se están cumpliendo, es acá donde se encarga de tener alguna sanción o alguna represión para estas personas que no están cumpliendo con las leyes. Entonces vamos a decir que el organismo legislativo es donde se encuentran los diputados y donde se crean
las leyes o se quitan las leyes. El Ejecutivo es donde se encuentra el presidente, los ministros y los gobernadores. Y es donde se vela por el cumplimiento de las leyes. Y el judicial, acá es donde encontramos a jueces y abogados, y es donde se sanciona a las personas que no están cumpliendo con las leyes de Guatemala, que se encuentran en la Constitución Política de la República. Muy bien, entonces ya conocimos un poquito acerca de este tema del Estado de Guatemala y también vamos a conocer acerca de la política y la sociedad. Para lograr que una sociedad funcione se necesitan reglas que sean claras para que los miembros las conozcan, las respeten y las pongan en práctica, ¿verdad? Por eso es que existen las leyes. A estas reglas, por lo general, se les conoce como leyes, que son las que ya dijimos que encontramos en Guatemala en la Constitución Política de la República. Las leyes que establecen los derechos de las personas, como la Constitución Política de la República, otras establecen como es la relación entre las personas, como el Código Civil. Otras regulan los aspectos específicos como las relaciones comerciales o las laborales. Existen muchos tipos de leyes, ¿verdad? Como lo decía acá, tanto en la Constitución Política de la República como civiles y laborales. Para todo existen leyes. También la política se refiere a todas las acciones, pensamientos y doctrinas referentes al gobierno y a la administración de los estados de nuestro país, Guatemala, ¿verdad? La actividad política es de suma importancia en la sociedad, ya que por medio de ella se establecen los parámetros que deben regir la vida de los ciudadanos. La participación es un derecho y a la vez un deber ciudadano que no se limita a las elecciones de las autoridades de gobierno. En un sistema democrático, la participación ciudadana se manifiesta en todos los espacios de convivencia social, como la familia, la escuela y la comunidad. Por esta razón, el Estado debe permitir promover la organización social para la solución de problemas a nivel local, regional y nacional. Como nosotros decimos, la participación ciudadana, ¿verdad? En pocas palabras, como ya les explicaba anteriormente, para que nosotros elijamos a nuestro presidente, a nuestros alcaldes, todo, para eso tenemos que hacer un proceso de elecciones. En el caso de para elegir el presidente que tenemos, eso se dio el año pasado, fue año electoral, ¿verdad? Donde muchas personas acudieron a votar. Y a esto se le llama participación ciudadana. ¿Por qué? Porque las personas acudieron a un lugar a elegir su presidente, su alcalde, sus diputados. Participaron para que se tomara de una mejor decisión y existiera un gobernante en Guatemala. La participación ciudadana no solamente se da en esto, como lo dice acá, ¿verdad?, sino que también se da en nuestras escuelas y en nuestras comunidades. Lo que ustedes realizaron en la elección del gobierno escolar es una participación ciudadana, ¿verdad?, porque ustedes eligieron al gobierno escolar, a la planilla que ustedes consideraron que iba a dar más resultados, y lo hicieron democráticamente, y fue el voto de la mayoría el que hizo que una de las planillas fuera electa. Vamos a explicar otro poquito más antes de llegar a los ejercicios. Algunos de los espacios de participación ciudadana son los partidos políticos, sindicatos, comités, cooperativas, organizaciones municipales, grupos estudiantiles, asociaciones culturales, comités de vecinos y consejos de desarrollo, como ya les decía, ¿verdad? No solamente participamos ciudadanamente al elegir a nuestro presidente, sino que también en las comunidades donde ustedes viven, pueda que haya un presidente de la aldea, de la comunidad, de la cuadra, del barrio en el que ustedes vivan, un cocó, de verdad se le llama en algunas ocasiones.
También existen también no solamente los partidos políticos, ¿verdad? Que son cuando nosotros elegimos a los presidentes, sino que también existen los comités cívicos y que son casi iguales a los partidos políticos porque el fin es pues llegar a una alcaldía, pero son llamados comités cívicos, ¿verdad? Y también en la familia también se da mucho la participación ciudadana, ¿verdad? En las escuelas, como les explicaba, en los gobiernos escolares y en la comunidad, pues formando parte del COCODE de su comunidad, ¿verdad? En ciertas sociedades de América predomina una participación social pasiva. Es decir, que la ciudadanía se limita a votar en cada periodo electoral, pero no participa activamente en ninguna organización social. ¿Cada cuántos años las personas o los mayores de 18 años acá en Guatemala eligen a un nuevo gobernante? Vamos a ver si saben. Muy bien, cada 4 años eligen a un nuevo gobernante o elegimos, ¿verdad? Ustedes cuando cumplan 18 años, tengan la mayoría de edad y estén empadronados, van a poder elegir a los gobernantes, a los futuros gobernantes de nuestro país. En aquellas sociedades donde predomina una participación social activa, los ciudadanos se involucran en la solución de los problemas, exigen el respeto de sus derechos y cumplen con sus obligaciones ciudadanas. Entonces podemos decir que la participación ciudadana, ¿verdad?, es involucrarnos activamente en nuestra comunidad, en nuestra escuela, dar puntos de vista y también participar en la elección de nuestros gobernantes para participar activamente en nuestro país. El Estado de Guatemala, entonces ya vimos 5 características de él: que es libre e independiente, que es republicano, que es democrático porque las personas eligen a sus representantes, ¿verdad? Que es unitario porque está regido por la constitución política, tiene leyes, ¿verdad? Y es descentralizado, ¿verdad? Entonces también dijimos que el Estado de Guatemala estaba compuesto por 3 organismos o 3 organizaciones, que son el legislativo, donde se crean las leyes por los diputados; el ejecutivo, donde se vela por el cumplimiento de estas leyes y ahí se encuentra el presidente; y el judicial, que este es el que castiga o sanciona si las leyes de Guatemala no se están cumpliendo. Existen muchas leyes, ya lo dijimos, ¿verdad? Pero algunas de ellas se encuentran en la Constitución Política de la República de Guatemala, que es un libro muy importante para nosotros los guatemaltecos. Ahora sí, voy a dar paso a explicar el ejercicio que tienen que realizar el día de hoy en su cuaderno. La guía está bastante extensa. Si ustedes van a tener la oportunidad de verla o ya la vieron, se van a dar cuenta que la guía está bastante extensa. El contenido de hoy era bastante extenso. Se los coloqué todos para que ustedes puedan ir haciendo su portafolio y puedan tener la información, pero no lo van a escribir en su cuaderno. Lo único que vamos a realizar o vamos a resolver son los ejercicios que están allí en la guía. Van a copiarlos en su cuaderno y les van a dar resolución allí en su cuaderno, no en hojas, sino que en el cuaderno de Ciencias Sociales. Si usted tiene la facilidad de imprimir la guía y recortar los ejercicios y pegarlos en el cuaderno y resolverlos ahí, lo puede hacer. Si no puede imprimir, pues escriba lo que está en la guía, los ejercicios, y los resuelve también allí en el cuaderno. Los ejercicios son los siguientes. El número 1 dice: investiga y explica el significado de los siguientes términos. Ejemplifica para el caso de Guatemala. Tenemos departamentos. ¿Qué son los departamentos? Ustedes van a escribir una definición ahí, ¿verdad? ¿Qué son los municipios? Ustedes van a escribir ahí una definición. Y la población. Departamentos ya sabemos lo que es, ¿verdad? Nosotros vivimos en el departamento de Chiquimula. Guatemala está compuesto por 22 departamentos. Municipios, los municipios son los que conforman los departamentos.
Nosotros vivimos en el municipio de Chiquimula. Chiquimula está conformado por 11 municipios. Ustedes buscan una definición y la escriben allí. ¿Y la población? ¿Qué es la población? Podemos decir que es el conjunto de personas que habitan en un país, un departamento, un municipio, ¿verdad? Luego tenemos ahí completa el texto de las palabras del recuadro. Ustedes tienen un cuadrito arriba y tienen un texto que deben leer e ir completando para que ese texto, tenga sentido. Luego tienen allí 2 preguntas que deben resolver. Pregunta entre tus familiares si creen que en Guatemala existe participación social activa o pasiva y expliquen por qué. Ahora anota la información que obtuviste. Ahí lo van a hacer en su cuaderno, van a preguntar eso. Si sus familiares no les dan ningún resultado, pueden consultarlo con el internet. Según las personas que entrevistaste, ¿qué tipo de participación social existe en Guatemala? Eso lo pueden preguntar también a sus familiares o también ayudarse con el internet. Lee el texto y responden. Ustedes tienen ahí un texto y tienen que responder a 2 preguntas. Explica si en la actualidad nuestra sociedad se aplica la ley del talión y crees que las sociedades serían mejores si se practicara la ley del talión, ¿por qué? Ustedes lo van a responder allí después de haber leído el texto. Por último dice, determina qué valores deberían practicar nuestros gobernantes. Ese está muy fácil, ¿verdad? Hay una lista de valores que deberían de practicar nuestros gobernantes. Por ejemplo, la honestidad, ¿verdad? La responsabilidad. Todos los valores que ustedes consideran los van a anotar allí. Eso es lo único que vamos a realizar hoy de ejercicio. No vamos a escribir el contenido en nuestro cuaderno. Recuerden siempre enviar lo que se les solicita en la guía, ya que todo lo solicitado en la guía es para que ustedes aprendan de una mejor manera y para que también vayan acumulando sus puntos para aprobar la materia. Ahora sí, que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana, primero Dios, en una nueva clase.